Sí, Ya, gracias. Ya, buenas noches, chicos. Yo soy Jesús. Mi compañero Tulio no va a poder dar su clase porque está mal de salud. O sea, está yendo al hospital, pero ya, es algo bueno, o sea, no es algo grave, ¿no? Está bien. Entonces, yo voy a hacer la clase de hoy de Vía de las Pentosas y si doy el tiempo, de repente puedo hacer glucogénesis, todo lo concerniente al glucógeno. Ya, entonces, ¿ya puedo empezar o quieren esperar a sus compañeros? No sé. sí, ya podemos empezar. Ya, ya, gracias. Ya, yo soy Jesús, soy estudiante de sexto año, justo ya el otro año empiezo el internado. Entonces, voy a darle las cosas más importantes de estos temas. Me ha gustado mucho sus diapositivas, están bastante buenas, inclusive están mejor que las que están llevando los chicos de ahora de medicina. Y de verdad, espero que, no sé si sus docentes quizás le han explicado todo a detalle, y si tienen dudas, déjenlas por el chat en todo momento, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Están muy bien condensadas, me ha gustado mucho. Voy a hacer unos gráficos así, en una hoja en blanco de las cosas importantes y también vamos a ver sus gráficos porque es importante que entiendan sus diapositivas porque imagino que de acá les va a venir todo su examen. Ya, entonces empezamos con esta que es de las pentosas y metabolismo de la fructosa y galactosa, ¿no? Ya, entonces, para eso, primero que tenemos que saber qué es la vía de las pentosas y, o sea, cuál es su utilidad, ¿no? En primer lugar, es una de las tantas vías por las que se metaboliza la glucosa. O sea, la glucosa cuando está acá, ustedes saben, puede partirse más y terminar en glucólisis, el piruvato para luego entrar en el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y dar ATP, ¿no? Pero esa es otra vía por la que, como una especie de, una salida más por la que puede ir la glucosa, que se llama la vía de las pentosas, fosfato, y que sirve, es muy útil para dar ciertos productos que son vitales para el organismo, sin el cual prácticamente no podremos vivir. Entonces, más o menos un 30% de esta glucosa se va por acá, y la gran mayoría por acá, ¿no? O ya sea para arriba o por abajo, pero solo un 30% se va para esos lados, ¿no? Y ahora, ¿qué cosas acá les han puesto la importancia, ¿no? O sea, todo está bien, o sea, así no se olviden, no se acuerden ningún intermediario y demás. Esto deben recordar. Ay, estas dos cosas, que es para lo que sirve esta vía. Simplemente para generar NADPH y para generar azúcares de 5 carbono, generar riboso 5 fosfato. Nada más. Entonces, eso es lo primero que quiero que recuerden. Eh, Voy a insertar una parte. Esa es la importancia, por así decirlo, de lo que están viendo ahora, ¿no? Que esta vía de las pentosas fosfato, también llamada el shunt de las hexosas monofosfato, que ese es otro nombre, ¿no? Vía de las pentosas. Entonces, su única utilidad, su utilidad más importante es para esas cositas que les he mencionado, ¿no? Dar, dar NADPH y dar ribosa, 5 fosfato. Y ahora, ¿para qué sirve esto? ¿No? Tenemos que entender un poco más de por qué, ¿no? Esto, ustedes lo han visto antes, quizá con uno parecido, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? Que es el famoso NADH. Son similares, sin embargo, no tienen nada que ver. El más conocido es este, ¿no? Y es el que se produce en el ciclo de Krebs, en el famoso FAT y NAT, que luego se va a traducir se va a transformar en ATP, ¿no? Se va a hacer ese canjeo, por así decirlo, en la cadena fosforilada de electrones para transformarlo en ATP, ¿no? Y esa es la ganancia de la energía, ¿no? La energía es el ATP. Sin embargo, esta molécula
es completamente distinta. Y es una molécula que sirve para dos cosas importantes, ¿no? Sirve para sintetizar ácidos grasos, para sintetizar colesterol, que esa es una de las que ahí también se las han puesto en su diapositiva, si no me equivoco. Sí, aquí está. Este NAD es muy importante porque sirve para sintetizar, como les había dicho, colesterol y ácidos grasos, también neurotransmisores. Y ahora, la importancia del colesterol. ¿Por qué creen que es importante el colesterol? A ver, para que sea más interactivo, no sé, ¿no? ¿Para qué sirve el colesterol? ¿Para qué es importante que tu hígado sintetice colesterol? Porque donde se sintetiza más es principalmente en el hígado y bueno, en otros órganos, ¿no? Y de ahí también viene el hecho de dónde, ¿no? ¿Dónde se sintetiza colesterol? O sea, eso sí es muy importante el colesterol para, para sintetizar las hormonas que derivan del colesterol. Por eso es que esta vía de las pentosas, acá le voy a poner colesterol, se sintetiza en varios tejidos, ¿no? En varios tejidos. Por ejemplo, en la corteza adrenal, de la glándula suprarrenal, ¿qué más? En el hígado, en el testículo, en la glándula mamaria, colesterol y ácidos grasos. Ahora, este colesterol va a va a producir muchas hormonas. A partir del colesterol se sintetizan muchas hormonas, principalmente acá, ¿no? ¿Cuáles son esos ejemplos de estas hormonas derivadas del colesterol? Hay un montón. Está la progesterona, aldosterona, cortisol, estradiol, esteriol y muchas cosas más. Y esas son hormonas muy, muy importantes para el mantenimiento de el sistema endocrino de nosotros, ¿no? Entonces es muy importante tener esta materia prima, por así decirlo, para sintetizarlo, ¿no? Entonces esta vía se produce en varias zonas del cuerpo, no solamente en el hígado, sino también ahí. Ahora, algo más para lo que sirve este NADPH que es muy importante, aparte de esto que les mencioné acá, eh, aparte de esto, un ratito, ya. Aparte de esta síntesis de ácidos grasos y colesterol, que es muy importante para las hormonas, también sirve para eliminar radicales libres. Eliminar radicales libres. Esto es muy importante. Hay mucho estrés oxidativo a veces en el cuerpo que puede ser causado por fármacos, por alimentos, toxinas y muchas cosas más. Entonces, para esto, el estrés oxidativo del cuerpo perdón, enzimas que se encargan de eliminar esas sustancias tóxicas, ¿no? Que son generalmente agentes oxidantes. Como por ejemplo, ¿cuáles pueden ser sus ejemplos de agentes oxidantes? El peróxido de hidrógeno, el radical de oxígeno negativo, inclusive el hipoclorito y muchas otras radicales que se forman que pueden ser causadas por infecciones también, infecciones, fármacos, algunos alimentos y demás. Entonces, frente a estas moléculas que se forman, existen enzimas que se encargan de defendernos, ¿no? Evitar esto. Y una de estas enzimas es la famosa glutatión peroxidasa. Glutatión peroxidasa. Entonces, para que esta enzima funcione y nos defienda, necesita el NADPH como combustible, por así decirlo, como para regenerarse. La glutatión peroxidasa, este peróxido, esos radicales malos, los transforma en agua y oxígeno. Y sin embargo, una vez de que hizo eso, de que eliminó esta molécula,
tóxica, necesita regenerarse. Y para regenerarse necesita NADPH. De ahí la importancia. Entonces, no se olviden del NADPH, dos cosas. Primero, colesterol, ácidos grasos para la síntesis de hormonas, el vesículo, la glándula mamaria y demás, el tejido graso, ¿no? Y segundo, radicales libres, ¿no? Con eso encima, la glutatión peroxidasa, que luego la vamos a ver un poco más detalle. ¿Y a qué otra segunda cosa? La ribosa 5-fosfato, que justo se lo pone en su clase. Aquí está, principalmente la ribosa 5-fosfato. ¿Y para qué sirve? Acá la ribosa forma parte de los ácidos nucleicos. ¿Y los cuáles son los ácidos nucleicos? El DNA y el RNA. Entonces, y sí, y eso es una biomolécula vital, ¿no? Prácticamente toda la información genética se almacena en forma de ácido nucleico, principalmente DNA. Y el RNA sirve para que se exprese esa información, ¿no? Y llegue al final a ser una proteína. Entonces, por eso es que es vital esta síntesis de ácidos nucleicos. Y necesita su materia prima, que es la ribosa 5-fosfato. Eso de acá. Entonces, ahora, esto es lo que no quiero que se olviden. Olvídense, si quieren, todo lo demás, de los intermediarios y demás, que es un poco confuso, pero esto es muy crucial, ¿no? Para entender el porqué de esta vía. Entonces, ahora proseguimos. Entonces, ya entendimos esto y ahora sí vamos a ir un poco con la vía, que no sé si quizás, me imagino la mayoría de alumnos tienen problemas con la vía, los nombres y demás y todas las cosas que pasan. Entonces, vamos a empezar por un esquema general. Y para eso voy a dibujar acá rapidito. Acá. Ya, con este esquema. Este es un esquema general de la glucosa, de su metabolismo básico, ¿no? Esa es la glucólisis hasta acá. Y de ahí pasa el ciclo de Krebs, ¿no? Es lo que normalmente sucede. Obviamente para abajo se llama glucólisis y cuando va para arriba se llama gluconeogénesis. O sea, para sintetizar glucosa a partir de otros intermediarios que llegan por acá, ¿no? Entonces, esa es una vía alterna que va a ir por acá y te va a producir esas sustancias que ya les he mencionado, estas dos. Entonces, es un poquito larga, pero no, vamos a tratar de ir lento para que puedan entenderlo bien. Primero, ¿dónde se produce? Esto se produce en el citoplasma. No se olviden, se produce en el citoplasma. No se olviden que el ciclo de Krebs y la cadena fosforiladora es en la mitocondria, ¿no? Entonces, esta glucosa, ¿qué va a pasar? La primera reacción es la más importante. No se olviden algo que sí deben recordar, de todo, que como está en el metabolismo ahorita, van a haber muchas vías, el ciclo de Cori, la gluconeogénesis, el ciclo de la urea y muchas más cosas. Todos esos ciclos tienen un paso que es el más importante de todo ese proceso. Entonces es muy importante que no tiene sentido memorizar todos los pasos y todos los intermediarios. Siempre deben recordar ese paso que es muy importante. Siempre hay uno, que se llama el paso limitante de la velocidad, que prácticamente todo el proceso depende de esa reacción. Si esa reacción es lenta, todo el ciclo es lento. Si esa reacción es rápida, todo el ciclo es rápido. Y usualmente estos pasos, esa reacción única de cada uno de los procesos está regulada. La regulación es en ese paso, regulada hormonalmente, regulada alostéricamente o inclusive tiene aplicaciones farmacológicas. Las aplicaciones de los fármacos para evitar, por ejemplo, la síntesis de colesterol o cualquier otro ciclo, siempre ataca o inhibe ese paso limitante de la velocidad, que se llama, que solo es una reacción en cada proceso, ¿no? Entonces, de todo este proceso que es un poquito largo, la primera es la más importante, que justo va a catalizar esta reacción, ¿no? De la glucosa, ay, perdón, me confundí, esta flecha va acá. De la glucosa 6-fosfato la va a transformar en un nombre raro,
Ese nombre no se lo tienen que acordar, pero bueno. La 6-fosfogluconolactona. Fosfogluconolactona. Te lo voy a escribir un poco rápido para no demorar. Ya, lo importante acá es acordarse de la enzima. Esta enzima. Voy a poner de verde. Esta enzima es muy importante por lo que les he mencionado, ¿no? Esta es la reacción más importante de todo el ciclo. ¿Y cómo se llama esa enzima? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. De esto sí, bueno, acá les puedo poner la P de fosfato, ¿no? Deshidrogenasa. No se olviden. Este paso es importante. Y ese es el primer paso en el que se va a producir un NADPH. NADPH. El primero. Entonces, esa es la primera reacción y la más importante. Ya las que vienen son quizá un poco, son menos importantes definitivamente. Pero bueno, vamos a ponerlas rápido para no demorarnos mucho tiempo. Esta 6-fosfogluconolactona luego va a producir una hidrólisis y se va a desundir, se va a abrir la cadena y se va a formar el 6 fosfogluconato. Fosfogluconato. Que bueno, eso lo pueden ver en su diapositiva, los nombres y demás. Y después esto, acá viene el segundo paso que tiene un poquito de importancia. ¿Por qué? Porque se va a producir el segundo NAT, el segundo NADPH. ¿Y qué se va a formar acá? La ribulosa. Ribulosa, no es ribosa, ribulosa 5-fosfato. Ya, entonces hasta ahí, esa es la primera etapa de toda esta vía metabólica, que la podemos dividir en dos, ¿no? Así, que es la famosa etapa oxidativa, o fase oxidativa, por así decirlo. Fase oxidativa. ¿Por qué les pongo esto? Porque toda la vía tiene dos fases, una fase oxidativa y una fase no oxidativa. No oxidativa, que luego lo vamos a ver. Ahora, ¿por qué es oxidativa esta? Simplemente porque se produce NADPH. Para que se produzca el NADPH, tiene que haber oxidación. Entonces, de la fase oxidativa es esta nada más, así chiquita, y lo único que deben recordar es el primer paso, esta enzima, y que se producen dos NADPH, ¿no? Y el producto final que es la ribosa 5-fosfato. Entonces, esa es la primera etapa. Ahora, vamos a proseguir con la segunda, que es la no oxidativa, ¿no? Ahora, tres de estas moléculas tres moléculas de ribulosa 5-fosfato, vamos a ponerle acá, tres, van a proseguir con los pasos, ¿no? Una, dos y tres. Ya, esta se va a isomerizar. Algo muy importante que deben recordar es que acá tienen que recordar un poquito los números de carbono de cada uno. Que bueno, eso es un poco de memoria nada más. Pero la ribulosa tiene 5 carbonos. Entonces se va a isomerizar, algo así como la glucosa y la fructosa. Por ejemplo, en la glucólisis ustedes han visto que primero la glucólisis se fosforiza, ¿no? Con la isoquinasa o la glucoquinasa. En la glucosa 6-fosfato y luego se isomeriza. La glucosa tiene 6 carbonos y la fructosa también. Es que se ha hecho un cambio en la disposición de los átomos, nada más. Que son isómeros, pero de 6 carbonos. En este caso lo mismo. Esta ribosa es un azúcar de 5 carbonos y se va a isomerizar en otro azúcar de 5 carbonos, que hay varios, ¿no? Entonces, esta ribosa se va a isomerizar a ribosa 5-fosfato. Y las otras se van a isomerizar a celulosa, dos moléculas de celulosa. Entonces,
Acá es donde ya se produjo el primer producto que queríamos. Bueno, el segundo, ¿no? Porque el primero que queríamos era el NADPH, ¿no? Ya se produjo. Ahora el segundo es este, el que les había dicho, ¿no? El porqué de la vía para estas dos cosas. Ya está esto, ahora ya se sintetizó lo otro. ¿Ya ven? Y ahora la vía no oxidativa continúa simple con simples juegos químicos, por así decirlo, que se van a pasar dos átomos de carbono y entre varios compuestos, que no es tan importante recordar todos esos datos, pero igual lo voy a poner así un poco de manera abreviada. Ya, entonces, eh, a ver cómo prosigue acá. Ya, estos dos compuestos, acá es importante recordar los números de carbono, nada más. Ambos tienen cinco carbonos. Cinco carbonos. Ya, entonces, va a haber una enzima que va a ser la siguiente, ¿no? Una enzima la llamada transcitolasa. El nombre quizás es un poco raro, pero su nombre me dice un poco lo que va a hacer, ¿no? Siempre en las enzimas en bioquímica te dicen todo. Transcetolasa, que va a transferir a un grupo químico. ¿Y qué es lo que va a hacer esta? Va a transferir dos carbonos de la ribosa y se los va a pasar a la celulosa. Dos carbonos. Entonces, si tengo este cinco carbonos y me va a pasar dos carbonos, el compuesto que va a estar acá va a tener siete carbonos. Y esa ribosa va a quedar con tres carbonos. Pero ahora, ¿cómo se llamarían? Simplemente son nombres. El gliceraldehído, 3-fosfato. Y la de 7 se llamaba pseudoheptulosa. Que son nombres nada más, pero deben entenderlo con los números de carbonos. Y después va a venir otra enzima que se llama la transaldolasa, que va a ser algo similar, muy similar, pero con, pero con tres carbonos. Acá les voy a poner el nombre de la enzima. Esta es la transcetolasa. Y esta de acá es la transaldolasa. Entonces, simplemente igualito acá con el juego de carbonos. Tenemos 10 en total, ¿no? Un compuesto de 3 carbonos, otro compuesto de 7 carbonos. Entonces la transaldolasa lo que va a hacer es que le va a quitar tres carbonos a la C-deutulosa y se los va a pasar al gliceraldehído. Tres carbonos. Entonces, ¿cómo va a terminar al final? Un compuesto de 6 carbonos y un compuesto de 7 menos 3, 4 carbonos. Y entonces, ¿cómo se llamaría esto? Es la fructosa. Fructosa 6-fosfato. Y esta de acá es la eritrosa. Eritrosa, 4-fosfato. Y ya, hasta ahí todo bien. Ahí trabajó la transcetolasa y la transandolasa. Y el último paso ya es simplemente para completar, por así decirlo. Que otras transcetolasa va a hacer lo mismo con esto, con estos dos, entre estos dos. Entonces, este tiene 5 carbonos. Entonces hacemos lo mismo. La enzima de acá es una perdón, la enzima de acá es una transcetolasa. No se olviden que como les estaba diciendo, la transcetolasa transfiere dos carbonos y la transaldolasa transfiere tres carbonos. Entonces, ese es transcetolasa. Lo que va a hacer es va a transferir dos carbonos de acá, dos carbonos, se los va a pasar a la eritrosa. Entonces, al final, ¿qué va a quedar? Este es un poquito de memoria, pero es importante que entiendan ese pequeño juego químico, ¿no? Va a quedar fructosa y gliceraldehído 3-fosfato. Que este de 3 carbonos y este de 6, ¿no? Por lo que les mencioné. Y listo.
se terminó toda la vía de los pentosos fosfatos. Y algo importante que deben recordar es que al inicio nada más se produce lo que queríamos, en estos pasos de acá. En la primera etapa no oxidativa, perdón, produjo el NAD, 2 NAD, pH, es lo más importante. Y en la primera fase de la no oxidativa se produce la ribosa 5-fosfato. Ahora, ¿para qué es importante esta segunda parte, no? Porque si se dan cuenta, se han producido moléculas, sustancias que sirven para el para la glucólisis, perdón, como cuáles, gliceraldehído, dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que fácilmente me pueden ir directo acá, a este paso de la glucólisis. ¿Qué más? Fructosa 6-fosfato, que está acá. Entonces, por eso es que ven este dibujito que creo que acá les han puesto. No sé si se las han puesto. No, no se las han puesto. Bueno, pero la cosa es que estos productos de la fase no oxidativa sirven para ir directo a distintas etapas de la glucólisis, que al final van a terminar en piruvato del ciclo de Krebs, ¿no? Y es como que lo que quedó, que va a seguir el paso normal de toda la glucosa. Entonces, la importancia de esta vía, no se olviden, es esta parte del inicio, nada más. Ahora, vamos a ver lo que sigue en su diapositiva, que acá es lo mismo, miren, para explicar en los gráficos, ¿no? En base a lo que ya hemos comentado, ahora ya pueden entender los gráficos que quizá pueden ser un poco, si es la primera vez que lo ven, quizá un poco difícil, ¿no? Pero acá es lo mismo. Esto, obviamente, todavía, bueno, de aquí les explico. La glucosa, el 6-fosfogluconato, ese es el primer paso que te produce en APH. Después, la fosfogluconato se transforma en ribulosa 5-fosfato, el segundo en APH. Ahí está. Y después, la ribosa 5-fosfato. Esa es la fase no oxidativa, hasta acá. Perdón, la fase oxidativa, hasta acá. Acá es lo mismo, la primera fase, se produce una pH, otra no pH, la primera fase. Que aquí está, justo, la fase oxidativa, se genera eso. Ah, que es lo que les había mencionado al inicio. ¿Qué más? Ahí luego está la fase no oxidativa, que es lo mismo, que se produce el juego de carbonos que les había mencionado. Se producen tres moléculas, tres isómeros de la ribosa. Una ribosa, una cilulosa que funciona acá y otra cilulosa que funciona acá abajo. Si se dan cuenta es lo mismo de lo que ya les he puesto, solo que acá han puesto una flecha, ¿no? Son tres moléculas. Estas dos, mediante la transcetolasa, intercambian tres. No, dos grupos de carbonos. Y se transforman en la celulosa y gliceraldehído. Y luego la transaldolasa va a intercambiar tres carbonos, ¿no? Le va a pasar la celulosa tres carbonos al de acá y se transforma en 6 y esto me va a quedar con 4. Posteriormente, la siguiente molécula de celulosa con la eritrosa van a formar uno de 3 y uno de 6 carbonos. Un dato importante que acá les han puesto, y no se los puse acá, es que la transcetolasa tiene un cofactor especial, un cofactor, por así decirlo, muy peculiar, ¿no? Que es la vitamina B1. La vitamina B1. ¿Cómo se llama la vitamina B1? También llamada tiamina. ¿Y cómo se llama la forma activa de la tiamina? Tiamin pirofosfato. Hay pocas enzimas en el cuerpo que utilizan a la tiamina como cofactor. De hecho, son 4 enzimas. Después pueden averiguarlo. Ahí está la piruvato deshidrogenasa, la succinato deshidrogenasa, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y esta también de acá. Y así. Y esas son importantes, ¿por qué? Porque ustedes saben, han escuchado de la deficiencia de vitamina B1, ¿no? Generalmente en pacientes que no se alimentan bien o pacientes alcohólicos que
debido a sus hábitos alimentarios, pues se, tienen una poca ingesta de vitamina B. Y hay varias enfermedades que hay una clínica peculiar, ¿no? Están las encefalopatías de Wernicke y demás, ¿no? Que pueden producir esta deficiencia de vitamina B. Por eso es que es importante también conocer cómo funciona, ¿no? O dónde funciona esta tiamina. Acá se las han puesto, ¿verdad? Tiamina pirofosfato, su forma activa. ¿Qué más? Ya, entonces, hasta ahí todo bien. Ahora les voy a explicar esta cosa de acá, que les han puesto. Acá nomás en el gráfico, que por eso dejé ese espacio. Ya, entonces, miren, la primera reacción les dije que es la más importante, ¿no? Donde está esta enzima, la piruvato, perdón, las glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Sirve para sintetizar el NADPH. Y el NADPH les había dicho que sirve para varias cosas, ¿no? Para sintetizar colesterol y demás. Pero nos vamos a centrar en esto, ¿no? Esto que les mencioné, la glutatión peroxidasa, que se las voy a poner acá arribita. A ver, la glutatión peroxidasa es una enzima particular, muy peculiar, que puede existir de forma reducida o de forma oxidada. A ver, la glutatión peroxidasa tiene un aminoácido que es el aminoácido de cisteína. La cisteína tiene una cadena lateral. La cisteína es un aminoácido como cualquiera, ¿no? No se bien los aminoácidos, tienen su extremo N terminal, su extremo C terminal, su hidrógeno y su cadena lateral, ¿no? Esa cadena lateral puede ser mil cosas. Puede ser hidrógeno en la glicina, eh, puede ser así en la valina, puede ser así en la isoleucina y muchas cosas más, ¿no? Varía. En el caso de la cisteína es así. Es el único aminoácido que contiene azufre. Por ello es que deben recordar. Entonces, esta proteína que es muy grande, porque son muchos aminoácidos, tiene acá un residuo de cisteína. Entonces, generalmente cuando esta glutatión, hay dos moléculas de glutatión, la reacción va a ser la siguiente. Estas dos moléculas de glutatión que está reducido va a reaccionar con una sustancia, un agente oxidante, supongamos el peróxido de hidrógeno, y los va a transformar en dos moléculas de agua. O sea, evita que nos haga daño, ¿no? El glutatión reducido. Y al hacer esto, al defendernos, sus enlaces sus azufres se unen y te van a formar esto. Es como que las dos moléculas se unieron, ¿no? Una con la otra. Y este se llama glutatión oxidado. Oxidado y reducido. Entonces, este glutatión así es como nos defiende. Acá está, y está como su SH, está reducido. Viene algún agente oxidante, etcétera, y él nos defiende transformándolos en agua, pero las moléculas de glutatión se unen entre ellas. Entonces, la enzima que se encarga ya, antes de eso, esta enzima, la que nos defiende mediante esta reacción, se llama la glutatión peroxidasa, que ya les había mencionado. La glutatión peroxidasa, esto es la enzima. Ahora, la enzima que se encarga de regenerar este glutatión que está oxidado, lo que hace esa enzima es que lo parte de nuevo para que esté en su forma activa, lo reduce, que esté en forma reducida, para que pueda defendernos de los agentes oxidantes. La enzima que se encarga de regenerar esto se llama la glutatión, ¿cómo creen que se llama? Reductasa. Porque ¿qué es lo que va a hacer? Va a reducir la glutatión, nada más.
para que sea reducido y pueda funcionar, pueda defendernos. Ahora, ahí viene el detalle más importante, que esta enzima glutatión reductasa que regenera el glutatión necesita como cofactor al NADPH. Lo necesita como cofactor. Sí, así, se lo puedo poner así mejor. Viene por acá, lo usa la glutatión reductasa y luego vuelve como NADPH, pero reducido, ¿no? Para que luego se sintetice de nuevo. Y así. Eso es lo que significa todos esos gráficos que les han puesto a ustedes. No sé si se entendió, si tienen alguna pregunta de esto. Y miren, ay, perdón. Ese gráfico es lo mismo que les han puesto acá, ¿no? Acá. A ese glutatión reducido, acá es el glutatión oxidado. GSS, que es lo que yo les expliqué, ¿no? Del enlace. Del SH significa el de aminoácido cistidina. Y la G es simplemente que es glutatión, ¿no? O sea que ese residuo está dentro de la enzima glutatión, de la proteína. Entonces, la enzima que cataliza esta defensa química contra agentes oxidantes se llama glutatión peroxidasa. Y la enzima que se encarga de regenerar este glutatión para que pueda funcionar y defendernos se llama la glutatión reductasa. Y el detalle es que se necesita sí o sí una pH para que pueda funcionar. Y de esa manera puede trabajar, ¿no? Entonces, ahora les han puesto una enfermedad de vista abajo, que es para que sepan la importancia, es la enfermedad, eh, mm, o sea, enfermedad genética heredable por una deficiencia enzimática más común que existe en los humanos. Es la enfermedad más común por deficiencia enzimática. De todas las que existen, esa es la más frecuente en todo el mundo. ¿En qué consiste? Cuando no hay esa enzima de acá, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. O sea, cuando el paciente no tiene, o tiene muy poquito, o no tiene casi nada, ¿no? Hay 4 subtipos, pero bueno, ese es mucho dato. Cuando no hay esta enzima, la enzima más importante de la vida de las pentosas, se produce esta enfermedad. Entonces, ¿qué creen que pasa? Al no haber esa enzima, prácticamente la glucosa 6-fosfato ya no puede entrar en la vía. No puede lograr nada. No puede llegar ni sintetizar NADPH, ni sintetizar ribosa 5-fosfato. No puede hacer nada. Entonces, ¿creen que la glutatión nos va a poder defender de los agentes oxidantes? Pues no, ¿no? Porque lo que tengamos, nuestras reservas, se van a gastar y para regenerarlo no va a haber NADPH. ¿Qué más no vamos a poder hacer? No vamos a poder sintetizar colesterol, no vamos a poder sintetizar hormonas derivadas del colesterol, ¿no? Entre muchas otras cosas. Perdón, y eso es lo que les han puesto acá. Aquí está. La deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se llama la enfermedad. Entonces, usualmente estos pacientes no es que no tengan nada de esta enzima, sí tienen, pero poco. Es la forma más frecuente, que es el tipo 1. Entonces, cuando tienen algún estrés oxidativo, que puede ser desencadenado por algún fármaco, algún medicamento o lo que sea, por ejemplo la aspirina o los antipalúdicos, como por ejemplo la primaquina, las sulfonamidas, nitrofuranos, que son antibióticos que se utilizan para tratar infecciones, o de por sí una misma infección, como por ejemplo estos virus, o una infección en general, ¿no? Causa estrés oxidativo. Inclusive las habas, cuando comes muchas habas, causa estrés oxidativo y que produce radicales libres, pero usualmente el cuerpo lo tolera, ¿no? Sin embargo, estos pacientes no tienen defensas contra radicales libres. Entonces, todo ese estrés ocasiona que las células, de aquí les explico, se producen estos cuerpos, se produce una anemia hemolítica, al final el glóbulo rojo se rompe
por tanto estrés oxidativo. Se rompe y esas proteínas que están adentro se aglomeran y se forman como cúpulos de proteínas que están aglomerados, que se llaman los cuerpos de Heinz. Algo que me olvidé decirles es que esta deficiencia predomina bastante en la gente que vive en el Mediterráneo, en Europa del Este. Ahí predomina, es muy común. Acá yo he visto como que tres, cuatro pacientes con esta enfermedad, que sí es frecuente, ¿no? Bueno, ahorita yo no estoy en Perú, ahorita estoy haciendo una rotación acá en Estados Unidos, y como hay gente de todo el mundo, he visto algunos justo del Mediterráneo que tenían esta enfermedad, ¿no? Para que sepan que sí es importante. ¿Qué más? Ya, les decía, esta formación de los cuerpos de Heinz se produce porque esta glutatión también me sirve para mantener, por así decirlo, separadas algunas proteínas dentro del glóbulo rojo. Es una función chiquita que no es importante, ¿no? Pero cuando no funciona, las proteínas se aglomeran, se forman estas bolas, que son los llamados cuerpos de Heinz. Que tú lo ves y ya sabes que es esta enfermedad, ¿no? Eh, También puede ser causada o ligada al cromosoma X. Y ya, ¿qué más? Ya, hasta ahí ya se acabó todo lo más importante de la vida de las pentosas fosfato, que es lo principal que tienen que saber. Obviamente muchas más cosas, pero está muy, muy condensado sus diapositivas. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Si no, para ya terminar con fructosa y galactosa, que ese ya es más cortito, ¿no? ¿Alguna pregunta por el chat o hablar cualquiera? Ya, genial. Ya, entonces terminamos con fructosa y galactosa. Ya, la fructosa y la galactosa y la glucosa son como primos hermanos. Los tres son carbohidratos de 6 carbonos. Son casi lo mismo, solo tienen distinta distribución de átomos nada más. Entonces, un segundo. Ya, esto de acá era vía de los pentones fosfato. Ahora vamos a ver lo de la fructosa y de la galactosa. Les voy a poner un esquema chiquitito de cada uno y son dos enfermedades en cada uno que tienen que acordarse, nada más. Que también se las han puesto en sus diapos. Ya, vamos a empezar por la fructosa. Ya, la fructosa no es tan difícil. Ya, ahí empieza la fructosa. Llega la fructosa a tu organismo, que generalmente deriva de una sacarosa, como les han puesto en su diapo, ¿no? La sacarosa es un disacárido que está compuesto por fructosa y glucosa, con enlace alfa 1,2, que eso se lo suelen enseñar en la pres. Entonces, cuando la sacarosa se va a partir en dos, en glucosa y en fructosa. Es un disacárido. Entonces, la fructosa entra y ¿qué le va a pasar? Al igual que la glucosa, se va a fosforilar, pero obviamente la enzima es distinta, ¿no? Esa fosforilación, que saben que cuando se llega un fosfato se gasta un ATP, ¿no? Se transforma en ADP. Y ahora, ¿cómo se llama esa enzima? Tiene todo el sentido del mundo las enzimas, no se olviden. La fructoquinasa. Y se va a transformar en la fructosa 1-fosfato. Ese es el primer paso del metabolismo de la fructosa. Luego, ¿qué va a proceder? Se va a partir en dos. Muy similar a la glucosa, ¿no? La glucosa, ¿qué le pasaba? En la glucólisis se fosforilaba, se isomerizaba y luego se partía en dos. Ya, de la fructosa es similar, pero un poco más abreviado. La fructosa se fosforila y de frente se parte en dos. Se ahorra, por así decirlo, algunos pasos. Entonces, se parte en hidroxiacetanas, fosfato y gliceraldehído.
solo gliceraldehído, no, no se vayan a confundir. Y este gliceraldehído sirve para unas cositas, ¿no? Miren, se puede transformar en un compuesto que es muy similar, glicerol. Y si se acuerdan, los ácidos grasos, ¿de qué son compuestos? Los ácidos grasos o los fosfolípidos, por ejemplo. Un fosfolípido. ¿Cómo se estructura un fosfolípido? Lo suelen dibujar así, ¿no? Ahí. Bueno, acá así lo suelen dibujar. Y acá un alcohol, su grupo fosfato y algo así. Esa es como la cabeza y esas son como las patitas, ¿no? Ese es el fosfolípido. Tiene ácidos grasos, tiene un grupo fosfato con colina por ahí unido, la colina. Y este esqueleto, que casi nadie le hace caso, es el glicerol. Entonces el glicerol me sirve para formar ácidos grasos. Y para que se produzca esto, se tiene que gastar, ¿no? Se gasta un nato en este proceso. Pero lo pueden hacer, ¿no? Entonces, esta fructosa de alguna manera me sirve para poder sintetizar ácidos grasos. Ahora, ¿qué más siguen en estos pasos? ¿Cómo era? Ah, ya. Esto va a terminar en lo mismo. ¿Y cuál era? Igualito que igual, muy similar a la glucosa, ¿no? La glucosa, no se olviden, se partía en dos, la glucólisis se partía en dos y se forma el gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxacetona. ¿Y cuál era el que predominaba? El gliceraldehído 3-fosfato. Este que se producía se transformaba en el otro. Y al final solo era uno, ¿no? Gliceraldehído 3-fosfato. Y eso es lo que va a hacer para poder llegar a la glucólisis esto. Al final llega la glucólisis, la fructosa. Entonces, estos dos se van a transformar en gliceraldehído 3-fosfato, que posteriormente va a llegar a la glucólisis. Va a terminar en la glucólisis. Ya saben con los siguientes pasos que siguen, ¿no? Hasta piruvato. Y de ahí ciclo de Krebs y demás. Y ahora, bueno, las enzimas acá ya no tienen mucha importancia. La enzima de acá sí es importante. Esa es la famosa aldolasa. Hay varias aldolasas, pero esa es la famosa aldolasa B. Entonces, solamente deben recordar esas dos enzimas que les he puesto acá. Fructoquinasa y aldolasa B. Y de hecho, ahí están las dos enfermedades. Deficiencia de fructoquinasa o deficiencia de aldolasa. Que son las dos enfermedades que les voy a poner acá con un numerito. Ahí. Un segundo. 1 y 2. Acá se los pongo al toque. 1. ¿Cómo se llama la deficiencia de la enzima 1 de la fructoquinasa? Es la llamada fructosuria esencial. ¿Y cómo se llama la 2? Tiene un nombre un poquito más largo, que creo que no se los han puesto en su diapo, pero vamos a ponerlo. Es la intolerancia a la fructosa heredada o hereditaria. Entonces ya saben por qué es la deficiencia de cada una de las enzimas, ¿no? Entonces ambas son autosómicas recesivas. A ver, ese es genético, para que recuerden. ¿Y qué más? Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando esto no funciona? Si esto no funciona, pues la fructosa no va a poder ser transformada en fructosa 1-fosfato. Y esto va a provocar, usualmente esto no provoca como una enfermedad muy florida clínicamente, por así decirlo. Es una enfermedad benigna. Esta fructosa se acumula en la sangre y en la orina y no provoca mucha clínica. O sea, no te provoca síntomas graves, ni anemia hemolítica, ni nada, ¿no? Por lo contrario, la intolerancia
a la fructosa hereditaria, ¿qué va a provocar? Si esto no funciona, ¿qué se va a acumular? La fructosa 1-fosfato. Entonces, acá pasa algo muy interesante, que inclusive se los han puesto en su diapo, que había visto. Ya. Lo que pasa es lo siguiente, mira, esta fructosa quiere metabolizarse, como sea, quiere pasar, ¿no? Entonces, pero acá no puede pasar, ¿no? Porque no hay aldolazo. Entonces lo que hace es, a toda la fructosa que tiene la va a fosforilar. O sea, va a gastar todos los grupos fosfato que tiene. Todo el ATP lo va a gastar, lo va a gastar. Y va a haber un montón de fructosa con 1-fosfato. Y esto va a causar problemas. ¿Por qué? Porque va a disminuye la disponibilidad de fosfato. Disponibilidad de grupo fosfato. Lo que sucede es que ustedes, bueno, a lo largo de la que venía estudiando van a ver que muchas enzimas y procesos se activan, se prenden mediante fosforilaciones. O sea, mediante el añadir este grupo fosfato, una enzima se puede prender como se puede apagar. Entonces es muy importante tener unos niveles de fosfato ligeramente, moderadamente elevados, ¿no? Para que cuando se necesite cualquier vía, pues sean usados, ¿no? Para todas las vías que requieran. Pero esta enfermedad, al bloquear esto, hace que todo ese fosfato que había disponible se lo gasten y se acumule en fructosa no fosfato. Entonces ya no va a haber mucho fosfato para lo demás y no se va a poder metabolizar. Y ahí va a producir todo bastante daño, ¿no? Que creo que acá se nos han puesto bien bonito. Aquí está, miren, lo que les he dicho es esto de acá. Esto de carencia de aldolasa es la deficiencia, la intolerancia a la fructosa hereditaria. Miren, la fructosa no fosfato se acumula mucho. Entonces, todos los fosfatos se han gastado en esto. Y por eso es que hay poco fosfato inorgánico, hay poco ATP y hay más ADP. Entonces, usualmente acá es donde se mezcla más metabolismo. Eh, Usualmente los ácidos nucleicos tienen un catabolismo, o sea que se degradan y te van a formar ácido úrico. Entonces, cuando se acumula mucho AMP, se empieza a degradar y el ácido úrico te puede producir gota, que puede dañar el riñón y muchas más cosas. Y también provoca más clínica, ¿no? Tiene hipoglicemia, ictericia, hasta cirrosis puede desarrollar el paciente. Afecta hígado y riñón. Entonces, no se olviden de esto, afecta el hígado y riñón. Afecta bastante eso, bastante. Y ya, eso es todo de lo que es la fructosa. Y ahora rapidito para terminar, lo de la galactosa. Son estos temas son cortitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la galactosa? La galactosa es un poquito más interesante. Igualito que la fructosa, igualito que la glucosa, se va a fosforilar. ¿Y cómo creen que se llama la enzima? Lo mismo, galactoquinasa. Y se va a formar la galactosa 1-fosfato. Fructosa y galactosa siempre se fosforilan en el primer carbono, 1-fosfato, 1-fosfato, mientras que la glucosa, 6-fosfato. Porque si esa se fosforila en 1-fosfato, esto me indica, si es que ya he leído sus otras clases, que se va a sintetizar se va a almacenar en forma de glucógeno. Eso es lo que significa. Pero acá estamos hablando de catabolismo, o sea, degradación. Eso del glucógeno es anabolismo y es cuando se transforma en glucosa 1-fosfato. Es una diferencia importante. Entonces, eh, ya, entonces se fosforila primero. Y luego lo que va a hacer es que simplemente se va a intercambiar.
Siempre ambos, la glucosa y la fructosa, quieren llegar a la glucólisis. Quieren llegar a la glucólisis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Esto se va a transformar de galactosa 1-fosfato a glucosa 1-fosfato. ¿Cómo? Mediante una enzima que se llama la uridil transferasa. Uridil transferasa. ¿Qué es lo que hace esta uridil transferasa? Es un paso un poquito extraño, pero no lo vean muy difícil. Lo que hace esta uridil, la uridil es como un grupo UDP que bien está unido a la glucosa. Entonces, lo único que pasa acá es que simplemente esto viene y la glucosa se intercambia con la galactosa. Se queda como glucosa 1-fosfato y acá se forma UDP galactosa. Y después esto mediante otra enzima se regenera, una epimerasa, que ya no es importante. Entonces, y al final toda esta glucosa 1-fosfato sirve ya sea para lo que les había dicho, glucogénesis o glicogénesis, que es lo mismo, formar glucógeno, o en algunos casos también puede servir para la glicólisis, o sea, para que se rompa se desfosforile y entre la glucólisis, pero principalmente para la gluconeogénesis. Y ya, igualito, un detalle más. Acá hay otro dato importante, ¿no? Que casi se me olvidó. Eh, la galactosa, a diferencia de la fructosa, o sea, si es que no se fosforila, se queda con fructosa, ¿no? En cambio, la galactosa no. La galactosa puede transformarse en galactitol por una enzima que ya he escuchado el nombre, que se llama la enzima la perdón, aldosa reductasa, que es un paso que es similar. La glucosa también hace algo similar. Cuando la glucosa no se puede fosforilar, se transforma en sorbitol, que después lo vamos a ver. Que eso tiene que ver con las vías microangiopáticas que tiene la diabetes. La diabetes, cuando hay demasiada glucosa, activa esas vías peligrosas, que es con la proteína C o muchas cosas más que causan mucho daño, ¿no? Y esa enzima causa daño. Y el galactitol es peligroso porque puede causar cataratas. Pero bueno, ahorita vamos a ver las enfermedades. Entonces tenemos dos enzimas, uno y dos, igualito que la fructosa, dos enfermedades. Las resaltamos y les ponemos numerito, igualito que el otro. Uno, dos. Les acá lo mismo, uno y dos. Uno es la deficiencia de galactoquinas, así se llama, que es textualmente lo que pasa. Y dos es la galactosemia clásica, clásica. Entonces, no funciona esto. Entonces, si no funciona esto, ¿qué va a pasar? La galactosa se va a transformar en galactitol. ¿Y qué produce el galactitol? Cataratas. Entonces, prácticamente esa va a tener poca clínica. Usualmente es como leve y puede causar cataratas. La clásica es así, no es nada bueno. La clásica no funciona, esta enzima. Entonces se va a acumular esto, la galactosa 1-fosfato y también se va a acumular galactitol, ¿no? Entonces van a haber dos. Y usualmente esto se da cuenta, uno se da cuenta cuando el bebé empieza a lactar o empieza a tomar su fórmula y se pone mal, ¿no? O no quiere tomarla. Se pone, uno ve retraso en el crecimiento de este paciente, generalmente el niño o lactante.
lactante, retraso del crecimiento. Imagínense si un lactante no puede digerir su leche materna, pues va a tener muchos problemas. Retraso en el crecimiento, va a tener discapacidad intelectual, muchas cosas más. Va a tener ictericia también, hepatomegalia, y va a ser, obviamente, por estos problemas con la lactancia materna, va a ser que no va a soler lactar de su madre, y por tanto, eso le va a traer muchas serias consecuencias. La primera es el desarrollo y crecimiento de- del cerebro, de muchos órganos, y también mucha propensión a infecciones. Propensión a infecciones. ¿Por qué? Porque la leche materna tiene anticuerpos, tiene la inmunoglobulina A, este, que confiere cierta inmunidad al recién nacido lactante. Entonces, si el paciente tiene ese problema, pues no va a lactar con mucha frecuencia y por tanto no va a tener defensas. Y por eso es propenso a infecciones. Y ya, esas son las dos enfermedades de estas dos, ya sea dos de la fructosa y dos de la lactosa. Que vamos a ver rapidito en su diapo que les han puesto. Les han puesto súper corto. Ya explicamos la de la fructosa. Acá es donde está lo que les había dicho, ¿no? Que habíamos visto que de la fructosa, bueno, no les han puesto, ¿no? Lo del glicerol. Miren, les había puesto acá el gliceraldehído, puede formar glicerol ácidos grasos, ¿no? Ahora, por otras vías que les han puesto acá, la fructosa también puede llevar a la formación de ácidos grasos, a que es el glicerol, y depósito graso en el hígado graso no alcohólico. Entonces, de alguna manera un consumo muy excesivo sí puede ser perjudicial, pero en términos generales no. La galactosa, aquí está lo importante que les había mencionado, las dos enfermedades. La deficiencia de la galactokinasa y la galactosemia clásica. Es más grave que esto. Bueno, también les han puesto en la clínica, pero ya, mejor, para que no tengan muchos datos. Esto me pareció muy interesante y muy importante. Y se los recomiendo que se lo aprendan. ¿Para qué sirve la galactosa? Y acá hay muchos más mecanismos que no les han puesto, pero es importante que sepan en rasgos generales. Por ejemplo, estimula la microbiota intestinal. Las bacterias están, ese microbiota es todo, por así decirlo, el conjunto de bacterias que están en el intestino, que son peculiares por cada organismo, varían, que nos confieren cierto equilibrio, ya sea de defensas, nos sintetiza ciertos nutrientes a nosotros, es como una especie de simbiosis, ¿no? También como efecto protector, la mucina disminuye el factor ya, eso es un síndrome, pacientes que tienen problemas renales, es porque su membrana basal del glomérulo tiene huequitos más grandes de los que debería tener, porque el riñón es como una especie de colador. Entonces, a veces esos huequitos del colador se agrandan, ya sea porque se causó daño o porque hay factores, como es el factor de permeabilidad de esclerosis focal, que hacen que esos huequitos crezcan. Entonces, y esto produce problemas. ¿Por qué? Porque eh, se pierden proteínas, se pierden anticuerpos, se pierden muchas cosas, si es que los huequitos son muy grandes. Los huequitos tienen un tamaño determinado para que se filtre lo necesario, ¿no? Se filtre y se reabsorba lo necesario. Pero si hay estos problemas, pues va a haber muchas consecuencias clínicas. ¿Qué más? Galactosilación de IgG confiere protección al organismo frente a enfermedades autoinmunes. Esto me pareció muy chévere que se los pongan. ¿Por qué? Porque hay enfermedades autoinmunes, que su nombre lo dice, ¿no? Autoinmunes. O sea, que el cuerpo mismo desconoce ciertas partes de nuestro propio organismo como algo extraño y lo ataca. Y hay muchísimos nombres de enfermedades de ese tipo. Está el lupus, eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la psoriasis, el síndrome de Sjögren y muchas cosas más. Y hay una enfermedad, eso se refiere a una en particular de ellas, por eso me gusta este dato, que es la nefropatía por IgA, en la que, bueno, pero eso es en el caso del IgA, ¿no? También pasa con el IgG. En lo que sucede es que
La inmunoglobulina A tiene residuos de galactosa y glucosa unidos en una parte del mismo anticuerpo, de la misma inmunoglobulina. Y a veces cuando hay una deficiencia de esta galactolización, o sea que no tiene mucha galactosa unida, el cuerpo lo reconoce como si fuese algo extraño y la ataca, genera anticuerpos contra esto. Entonces, este papel protector contra enfermedades autoinmunitarias es interesante y muy importante. También para este proceso cuando llegan a hacer la fusión del esperma con el óvulo. Y finalmente para esto, ¿no? Del grupo sanguíneo, sí, como parte estructural. Ustedes, no sé si han visto, pero bueno, los grupos sanguíneos, el grupo sanguíneo A, B, O, no es nada más que una disposición de glúcidos en la superficie de la membrana. La membrana del glóbulo rojo va a tener ciertos carbohidratos unidos en una cadena chiquita de 4 a 5 aminoácidos, carbohidratos, perdón, como la fucosa, galactosa, N-acetilgalactosamina. Entonces, simplemente son tres variantes. Una variante que tiene tres, si no me equivoco, la otra tiene cinco y la otra también tiene cinco, pero varía una posición. Y ya, esa presencia de esos carbohidratos en la superficie del glóbulo rojo me indica si eres O, si eres A o si eres B, grupo sanguíneo. Nada más. Está determinado por azúcares que están en la superficie del glóbulo rojo. Así de sencillo, ¿no? Y ya, bueno, eso sería todo, chicos. Si tienen preguntas, pueden hacerla ahora o si desean, luego con su delegada nos mandan y normal les podemos ayudar. Me avisan si tienen alguna duda. Les digo, creo que no hay dudas. Espero les haya sido de ayuda y con su delegada pueden consultar, ¿no? Cualquier cosa. Ya los próximos días con Tulia coordinamos